A fines del año pasado se publicó Conocer a Perón, Destierro y Regreso, un libro de Juan Manuel Abal Medina, padre, hay que aclararlo porque después está el hijo, que es un dirigente político actual y fue funcionario de gobiernos anteriores. Fue un texto, este libro, que circuló mucho, sobre todo este año, básicamente, en los ámbitos más politizados, y que ofrece un relato bastante sustancioso de hechos y personajes que marcaron la época y a sus protagonistas. Estamos hablando esencialmente de los años 1972-1974, entre el regreso de Perón a la Argentina y su fallecimiento el 1 de julio de aquel año. Ustedes recordarán, Perón regresó al país, pero la dictadura de Agustín Lanusse había impuesto una serie de prerrogativas legales que le impedían presentarse como candidato. Entonces el peronismo designó la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima, que triunfó en las elecciones de 1973. Su administración, la de Cámpora, duró exactamente 49 días y renuncia, o lo renunciaron. Esto está muy discutido en el libro y muy narrado. Se convocan nuevamente elecciones y triunfa la fórmula Juan Perón, Isabel Perón. Juan Manuel Abal Medina fue el último secretario general del Movimiento Nacional Justicialista y se autodefine en el libro como un hombre de dos mundos. Su apellido tenía un peso propio en la izquierda peronista, era el hermano de Fernando Abal Medina, uno de los fundadores de la organización Montoneros, protagonista del secuestro y ejecución de Pedro Eugenio Aramburu, en 1970, casi un hecho que da nacimiento a la organización Montoneros, y bueno, una leyenda dentro de esa corriente. Después fue asesinado en un enfrentamiento en la localidad de William Morris. Sin embargo, las posiciones políticas de Juan Manuel Abal Medina, el hermano, pese a que estaba identificado con el otro Abal Medina, lo ubicaba más en el sector moderado y cercano a la corte, que era como Héctor Cámpora llamaba o denominaba al entorno de Perón, que iba desde Isabel, López Rega y cada vez se fue haciendo más chico. El libro, Conocer a Perón, es bastante rico en anécdotas sobre figuras cuyo rol político en el peronismo era desconocido, no su pertenencia o su identificación, sino su rol político en la formación, por ejemplo, de todos esos jóvenes católicos que después terminan en Montoneros. Estamos hablando de Leopoldo Marechal, de José María Pepe Rosa, el gran intelectual del revisionismo histórico, o del mismo Arturo Jaureche, que es más conocido. Sin embargo, para mí, lo más interesante del libro están algunas definiciones políticas que surgen de los tantos diálogos que tuvo o que tenía Abal Medina con Perón. Por ejemplo, el siguiente. Cuenta Abal Medina que en una de esas conversaciones, en una de esas charlas, Perón sacó el tema del que estaban hablando y comenzó, dice él textualmente, un resumen excelente de lo que había sucedido en la Argentina desde el golpe de 1966 en adelante. Esto es textual. Señaló al cordobazo como un momento crítico para el peronismo, crítico, porque por primera vez la protesta popular, estas son palabras de Perón, se daba al margen del movimiento y sin una participación masiva de dirigentes y militantes propios. Cierro el textual. Para Perón, el estallido que tuvo lugar en la Córdoba rebelde en mayo de 1969 significó un peligro, no una oportunidad, y dice Abal Medina, ya esto con sus propias palabras, la radicalización juvenil, que se registraba en muchas partes y que en Argentina había sido inicialmente capitalizada por la izquierda mediante el cordobazo y el sindicalismo clasista, había tenido un giro hacia el peronismo a partir del levantamiento montonero de 1970, es decir, de lo que llamaron el aramburazo, el secuestro y la ejecución de Aramburu. Efectivamente, en la concepción de Perón, con la que coincide el autor del libro, el ajusticiamiento de Aramburu y la emergencia de Montoneros y la izquierda peronista cumplió una función específica. No la de abrir el camino para la superación del propio movimiento mediante una radicalización que conduzca o que condujera a la patria socialista, digo esto porque es lo que consideraban miles y miles de militantes de la izquierda peronista, sino a contener dentro del peronismo una radicalización que amenazaba con desbordarlo. Ese fue su rol o su función objetivamente. La historia que vino después ya es conocida, la tragedia, una parte considerable quizás de una generación, se jugó en esa, llamémosle, contradicción. No quiero, entre otras cosas, para no ofender a nadie, apelar a la famosa frase que dice que la historia ocurre dos veces, la primera como farsa, como tragedia, la segunda como farsa, aunque
algo de eso hay. Vamos a decir mejor que la historia no se repite, pero a veces rima. En todo caso, el peronismo fue muy productivo, y esto hay que reconocerlo, en la generación de tendencias de izquierda propias que en los hechos, esto incluso más allá de las intenciones de muchos de esos protagonistas, termina transformadas en funcionales a un giro de derecha cuyas consecuencias incluso sufre esa misma gente. De hecho, muchos y muchas de los y las militantes de la izquierda peronista fueron una de las principales víctimas de la AAA y las acciones de la ultraderecha, impulsadas por el gobierno que ellos mismos ayudaron a encumbrar. En un contexto y con un contenido obviamente muy diferente, es similar la operación en curso con la lista de Juan Grabois en la interna de Unión por la Patria. Grabois le dijo esta semana en La Nación Más a Carlos Pañi que estaba en contra o que se oponía a un representante de un grupo empresario, que era un representante político claro de un grupo empresario de poder, que rinde pleitesía a la embajada, se refería a la embajada de Estados Unidos, que justamente esa embajada es la nueva Roma. Obviamente la referencia era claramente a Massa. Ahora, a otra radio o a otro medio, Futurock, le dijo que siempre se guió por un principio: el que gana conduce y el que pierde acompaña, y que para las elecciones de octubre iba a juntar votos para Sergio Massa. El kirchnerismo, obviamente, y el masismo particularmente, y esto lo dicen sus propios operadores, le permitieron a Grabois algo que no le permitían, por ejemplo, a Daniel Scioli cuando pedía internas y cuando se presentaba como precandidato: unir su boleta al resto de los candidatos de Unión por la Patria en diputados, gobernadores, etc. Obviamente no por un gesto democrático, sino Scioli tenía que haber recibido el mismo tratamiento, sino porque lo consideran útil o funcional a Sergio Massa. Como escribió Diego Genud en La Política Online, lo más probable es que esta lista pretenda operar como un tubo digestivo para digerir a Massa. Una estación previa en un viaje que conduce hacia el hombre que representa un grupo empresario de poder que rinde pleitesía en la embajada, que es la nueva Roma. Me parece que el rechazo de Grabois a la propuesta de estas horas de debatir con Miriam Bregman responde un poco a que esta historia se cuenta sola y esta realidad es muy evidente. Al margen de las peleas, las chicanas, los memes, todo lo que forma parte del folclore de la disputa electoral en tiempo de redes sociales, lo que se juega en serio es el futuro de una Argentina que no tiene los niveles de radicalización de los años 70, pero sí padece una crisis social con indicadores que son 10 o 15 o 20 veces más graves que los de aquellos años. Es decir, en varios sentidos la situación es más grave hoy. La historia demuestra que, por ahí no es, y que la mayoría de las veces el mal menor es el camino más rápido y más seguro hacia el mal mayor.